buenas tardes. Hoy en Visión Global, como siempre, vamos a poner la mirada en México y lo hacemos con una primicia global muy relacionada con la banca de desarrollo y la industria de la construcción en México. Algo que veremos con nuestro compañero José Ricardo Rangel, pero antes vamos a repasar las noticias más importantes. Comenzamos poniendo la mirada del mercado puesta hoy sobre la nueva comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Bancarios en el Senado. Sus palabras llegan después de que ayer intentara tranquilizar a los mercados al enfriar el debate sobre el tapering. Argumenta que la economía de Estados Unidos no cuenta con el suficiente dinamismo para que la Reserva Federal inicie la retirada de estímulos. Por ejemplo, todavía se mantiene una pérdida de 7,5 millones de empleos. As the committee reiterated in our June policy statement, with inflation having run persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time, so that inflation averages 2% over time and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. As always, in assessing the appropriate stance of monetary policy, we will continue to monitor the implications of incoming information for the economic outlook and would be prepared to adjust the stance of monetary policy as appropriate if we saw signs that the path of inflation or longer-term inflation expectations were moving materially and persistently beyond levels consistent with our goal. Preguntado por los senadores, se ha referido a la posibilidad de que la FED impulse una divisa digital, como ya ha anunciado el BCE. Asegura que tiene la responsabilidad de investigar tanto los retos tecnológicos como los políticos, además de obtener el respaldo del público y el Congreso. Our focus is on ensuring a safe and efficient payment system that provides broad benefits to American households and businesses while also embracing innovation. Recently, the rise of distributed ledger technology, which offers a new approach to recording ownership of assets, has allowed for the creation of a range of new financial products and services, including cryptocurrencies. Technological advances also offer new possibilities to central banks, including the Fed. In particular, technology now enables the development and issuance of central bank digital currencies, or CBDCs. A CBDC is a new type of central bank liability issued in digital form. While various structures and technologies might be used, a CBDC could be designed for use by the general public. For the past several years, the Federal Reserve has been exploring the potential benefits and risks of CBDCs from a variety of angles, including through technological research and experimentation. Our key focus is on whether and how a CBDC could improve on an already safe, effective, dynamic, and efficient U.S. domestic payment system. The Federal Reserve Board will issue a discussion paper. Y nos vamos a España porque la crisis por la pandemia dispara las dificultades de los hogares en España. La situación de carencia material severa ha crecido el 50% en apenas un año, un indicador que recoge la encuesta de condiciones de vida del INE y que muestra un panorama sombrío. La carencia material severa se da cuando se cumplen 4 de 9 supuestos contemplados. El hogar no puede permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en comprar a plazos, no puede permitirse disponer de determinados bienes, la tasa se ha disparado al 7%, es decir, el 7% no puede hacer una de estas 4 cosas. La cifra queda muy por encima del 4,7% del año previo y es el dato más alto desde el año 2014. La peor situación es el retraso en el pago con la vivienda o a plazos, lo que no puede permitirse una temperatura adecuada en la vivienda y los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al día, al menos cada 2 días. La AIREF mantiene su previsión de crecimiento en el 6,6% este año, pero revisa a la baja una décima sus expectativas de déficit, reclamando al Gobierno un plan fiscal más creíble y realista. Cristina Herrero, la presidenta del organismo, explica que la inexistencia o suspensión de las reglas fiscales no supone la falta de la suspensión fiscal.
es necesario establecer una estrategia fiscal a medio plazo, lo suficientemente flexible y amplia que cubran todo el periodo del plan de recuperación. Casi un 35% es lo que se ha encarecido el recibo de la luz en la primera quincena del mes de julio. En concreto, la factura de un usuario medio ha aumentado un 34,6% en estos primeros 15 días con respecto al mismo mes del año pasado, según Facua. De acuerdo a la asociación, la bajada del IVA al 10% hasta diciembre ha amortiguado de alguna manera la subida. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría batido todos los récords. Así, con las tarifas de los 15 primeros días de este mes, el usuario medio pagará 21,68 euros más que en julio de 2020. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos urge al Gobierno a la adopción de medidas fiscales, económicas y financieras para disminuir costes fijos y evitar el drenaje de tesorería e insolvencia, con el fin de aliviar la carga financiera y los costes operacionales del sector. La patronal propone una moratoria del pago del principal de las hipotecas. De acuerdo con la banca, extender y flexibilizar las condiciones de la devolución de los créditos y préstamos bancarios, utilización extensiva del plan de Cofidis y de las herramientas de la SEPI o aumentar las ayudas directas a fondo perdido, entre otras. Los títulos de Siemens Gamesa se desploman en bolsa tras anunciar un profit warning. La compañía anuncia al cierre de mercado una rebaja en sus previsiones de venta para el ejercicio 2021, con una estimación de ventas que se situará entre los 10.200 y los 10.500 millones de euros, en la parte inferior del rango previsto. La revisión obedece a que realizará provisiones para proyectos onerosos afectados por el acusado aumento de los precios de las materias primas y los mayores costes asociados al lanzamiento de su plataforma 5X. La compañía ha subrayado que el impacto de estos factores se ha visto exacerbado por la pandemia, especialmente en países como Brasil, donde Siemens Gamesa tiene que enfrentarse a deficiencias en la cadencia de suministros y cuellos de botella relacionados con la ejecución. Por ello, el grupo ha decidido actualizar sus guías de mercado para el 2021, ajustando también el margen operativo a un rango de entre el -1 y el 0%. La pandemia sigue creciendo en España. Sanidad notifica 26.390 casos y 10 fallecidos. La tasa de incidencia sube otros 33 puntos y se sitúa en 469 casos. Los casos más numerosos se están produciendo en grupos no vacunados o en el inicio del proceso de vacunación, en concreto el grupo de entre 20 y 29 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que no se pueden descartar casos graves entre jóvenes. Las comunidades autónomas incrementan las medidas de restricción. Varias de ellas han solicitado incluso poder aplicar toques de queda. En la campaña de vacunación, casi 28.476.000 personas tienen al menos una dosis de vacuna, el 60% de la población. Los vacunados con pauta completa ascienden a algo más de 22,5 millones, el 47,4% de los españoles. El Consejo Mundial de Viajes y Turismos considera que es un nuevo golpe para el turismo de España que Reino Unido haya colocado a Baleares en la lista ámbar. Y terminamos con un apunte internacional. En Cuba, el régimen ha puesto en marcha un plan represivo para sofocar las protestas callejeras. Las calles están tomadas por el ejército y se persigue y se detiene a los sospechosos, incluso en sus propias viviendas. Al mismo tiempo, se han tomado medidas para mitigar el origen de estas protestas. Habrá menos cortes de electricidad y se reparten aceite y pollo en distintos puntos del país. La población sigue inmersa en el apagón informativo sin internet, lo que ha contribuido a desactivar las propuestas al no haber manera de comunicarse. Por otro lado, el viceministro de Interior, el general de brigadas Jesús Manuel Burón, ha dimitido de su cargo por estar en desacuerdo con el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen contra los manifestantes. Y ahora es hora de conectar con México. Lo hacemos con nuestro compañero José Ricardo Rangel.
Muy buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, Gonzalo, amigos allá en España, pues espero que haya sido como todos los días muy fructíferos en los negocios y pues vaya, Gonzalo, antes de irnos con nuestro invitadazo de lujo y nuestra breaking news, como dicen los gringos, pues vámonos al mercado, estamos en terrenos positivos. Te comparto, perdón, creo que no les he compartido la pantalla rápidamente, terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones, Gonzalo, sobre todo después de haber tenido el primer reporte trimestral de la parte de comunicaciones, telecomunicaciones, liderada aquí en México por América Móvil, y esto es les paso rápidamente el gráfico. ¿Y a qué se refiere, mi querido Gonzalo? Pues bueno, rápidamente los principales catalizadores que hicieron que se incrementara el precio de la acción, pues fue una mejor administración, una mejor gestión, sobre todo que América Móvil reportó ingresos por 0.4 y por una EBITDA de 2.8%. Esto, pues principalmente dio un crecimiento en el margen de EBITDA de casi 80 puntos básicos, situándose en 33.6%. Y vaya, obviamente el margen de EBITDA pues se debió a que los gastos comerciales y de administración disminuyeron en un 3.2% y 9.3% respectivamente. Y vaya, la estrategia obviamente que está teniendo América Móvil, todo este tema de la pandemia, pues ha beneficiado muchísimo porque pues vaya, sobre todo en la parte de Brasil ha habido mayor apetito por la conectividad sobre las empresas que maneja América Móvil, y vaya, en la utilidad neta, esto quiere decir ya después de impuestos, pues tenemos un incremento del casi 113%, mi querido Gonzalo, amigos. Entonces, bueno, pues esto es principalmente el reporte de una de las principales empresas de telecomunicaciones, y vaya, que es preponderante en nuestro índice de precios y cotizaciones, y que está cotizando a 1.81 a la alza. Y ahora sí, mi querido Gonzalo, vámonos con nuestro invitado, por favor. Sí, porque hoy tenemos con nosotros a Ernesto Infante Barbosa, director de Green Analytics. Muy buenas tardes, Ernesto. No sé si me escuchas. Muy buenas tardes, Gonzalo. Sí, es un placer estar contigo el día de hoy. Sí, pues yo te quería preguntar simplemente, Ernesto, ¿cuál es el contexto mexicano en cuanto a la financiación verde de la vivienda? Gracias, Gonzalo. Mira, es un tema muy interesante. En México tenemos un gran territorio, una población de 129 millones de personas, producimos muchísimas viviendas para la parte de toda la base de la pirámide, más la masa salarial formal que tiene un estado de bienestar a través de banca hipotecaria. Desafortunadamente tenemos una política pública que en cierta forma desatendido de cierta manera política de vivienda sustentable que se venía impulsando hace tiempo. No obstante, México ha sido pionero a nivel global en esquemas de financiamiento por la oferta y la demanda hacia incentivar eficiencias energéticas. Yo te diría que el día de hoy tenemos programas muy avanzados en materia de su esquema y arquitectura financiera, como lo pueden ser productos como Ecocasa, que subsidia tasas de interés a través de intermediación financiera vía banca de desarrollo, que impulsan despunte tecnológico en viviendas y con ello se impulsa una mitigación de CO2. Creo que aquí importante, Gonzalo, es entender que en México producimos 1 millón de unidades de vivienda y además tenemos otro 46% de un pedazo gigantesco de un pie, que será el tema de industria y sector hospitality y comercial, que nos lleva a un paquete de emisiones de CO2 de hasta un 25 a 30% de las emisiones que produce el país. Y esto representa un consumo energético importante. Entonces, al igual tenemos zonas bioclimáticas muy extremas y es un tema también que va ligado a temas de pobreza y seguridad energética. Yo diría que tenemos que seguir empujando muchísimo por la parte regulatoria, las normativas y las condiciones en que tengamos una línea base definida para empujar desde los gobiernos locales mejores códigos de edificación y ataquemos en cierta medida el tema de mitigación y adaptación junto con los esquemas de pobreza energética, ¿no? Ese sería un poquito el comentario. Mucha chamba que hacer en tema de desarrollo de productos, innovación y regulación, porque la demanda ahí está, la banca ahí está, tenemos banca muy comprometida y especializada en el sector. Solamente hay que darle un twist importante a la forma en que se producen y también hay que no perder de vista el tema inflacionario, es un tema que presiona muchísimo a poder hacer las cosas de forma diferente o de otra manera mucho más holística,
respecto de los elementos que llevaría a una vivienda o una edificación de cualquier tipo en sus aspectos de confort y de eficiencia energética. Oye, Ernesto, sobre todo la parte de cómo está participando esta banca de desarrollo, como tú lo has comentado, pues tenemos las bases en el sistema financiero mexicano de esta banca de desarrollo, pero ¿cuál es la participación en este ecosistema? Mira, la banca de fomento ha sido la campeona en desarrollar mercado desde hace más de 10 años en la parte oferente. Recordemos que en México el mercado hipotecario es un tanto nuevo, no teníamos bancas especializadas por el lado del mercado hipotecario, y la banca de desarrollo ha llenado esas fallas de mercado y asimetrías. No obstante, ya tenemos una banca mucho más especializada, alineada también con los bancos hipotecarios públicos, pero la banca de fomento ha sido pionera y ha movilizado muchísimos recursos a segundo piso hacia que la intermediación financiera vaya desarrollando sus propios productos. No solamente con deuda directa, Ricardo, hay una gran parte, yo diría que 7 de cada 10 pesos que se ponen por parte de la banca de fomento en vivienda y edificaciones para este sector son para garantías y seguros, es decir, cómo incentivar y catapultar y catalizar que el mercado privado de la banca o los non-banks, llamados en México SOFOMES, SOFIPOS, cajas de ahorro, todas entidades financieras no banca múltiple, puedan empujar productos de financiamiento con un cierto soporte ante ciertas pérdidas. En este sentido, México tiene un mercado inmobiliario de casi 500,000 millones de pesos al año en posible demanda. Esto implica tanto lo residencial como lo de hospitality y lo industrial. Pero el gran pedazote, un 60% por ahí, puede ser la vivienda. Por masa salarial, por bono demográfico, en México demandaríamos hasta 1 millón de unidades al año en vivienda, no lo logramos. Y tenemos un rezago habitacional importante de casi 9,5 millones de unidades. No requerimos 9 millones de viviendas nuevas, pero sí requerimos, en muchos de esos casos, en un 80%, mejoramientos, ampliaciones, familias hacinadas, que no tuvieran una envolvente adecuada en zonas del país con climas más extremos, lo cual implica un rezago habitacional en déficit, ¿no? Y eso nos marca. Pero sí sabemos que requerimos alrededor de 1 a 1.5 millones de unidades al año para cubrir todo este grupo de familias y nuevas personas, y más en estas épocas de pandemia, que requerimos ya reajustarnos. Y ahí es donde la banca de fomento debe ser un incentivo, una regulación sombra, fantasma, y empujar estos mercados para que paulatinamente la parte privada vaya adoptando mecanismos y tengan esas zanahorias o incentivos, y lo puedan hacer gradualmente, educándose con capacidades, con asistencia técnica y sin duda con recursos blandos que pudieran empujar productos que desafortunadamente hoy en el mercado no se ven por ciertas imposibilidades, tanto técnicas como financieras. Ernesto, bueno, ya gracias por habernos dado el contexto de cómo está hoy por hoy la banca y la industria de la construcción, pero importantísimo, vaya, este tipo de financiamiento, hoy por hoy estamos hablando ya del apetito tanto de los inversionistas como de la banca de desarrollo en finanzas verdes, en apegarnos a todos los contextos ASG, pues vaya, que van a provocar que pues tengamos una mayor rentabilidad en el país y en la sociedad y financieramente. Platícanos un poquito cómo está la industria de la construcción y cuál es el apetito de la banca de desarrollo al respecto, Ernesto. Claro, Ricardo. Mira, yo creo que sí hay un empuje muy fuerte. Si uno revisa el valor de la construcción en México, el ENEC, que nos proporciona el INEGI, tenemos alrededor de un 46% en producción industrial, comercial u otros que no sean vivienda. Y el otro pedazo es vivienda. Yo creo que el apetito es muy grande. Ya tenemos una demanda internacional de inversionistas institucionales muy pujante hacia productos mucho más eficientes. Hoy por hoy un parque industrial, por ejemplo, o un hotel nuevo, hablando de lo nuevo, no podría ir sin una etiqueta o una certificación verde, porque desafortunadamente y afortunadamente esa demanda es mucho más exigente que lo que exigen los códigos y las normas locales, que desafortunadamente también hay que decir, tenemos NMX y NOMS en México, que no hacemos valer en temas de eficiencia energética y confort. En este sentido, yo te diría que el apetito está ahí. Tenemos etiquetados en México muy bien desarrollados como Ecocasa en vivienda, que pueden ser utilizados como un proxy para la taxonomía de bonos verdes en este caso, u otro tipo de instrumentos en el mercado de capitales. Tenemos certificaciones tipo EDGE que el IFC del Banco Mundial impulsa
en mercados emergentes, que lleva una plataforma muy interesante para su análisis. Tenemos el certificado LEED, que ha crecido impresionantemente en México. Somos de los 10 países que más certificamos proyectos LEED, pero siguen siendo esquemas y productos muy boutique en proyectos muy específicos en donde sabemos que esa demanda lo va a pedir. Y lo que tenemos que hacer en este país, donde producimos al año, lo que mencionaba, casi 1 millón de unidades, no todas formales, pero al menos al año hipotecamos alrededor de 300,000 unidades, tenemos que empujar que estas unidades puedan ir con mejores condiciones para desarrollar un mercado tecnológico mucho más ambicioso y al igual fortalecer los temas de mitigación como país y de la matriz energética. No olvidar que en México igualmente subsidiamos mucha de la energía de los consumidores y estos son ahorros que igualmente podría tener la hacienda pública si hiciéramos valer esta parte de empujar productos con mayor innovación. En este sentido, la banca de fomento, Socia Hipotecaria en particular, FIRA, que Cadenas Productivas también impulsa vivienda, pero en particular Sociedad Hipotecaria Federal ha sido quien más ha empujado esta ambición hacia desarrollar un mercado por el lado de la oferta en el crédito a la construcción y empujar vivienda sostenible, donde no solamente se busca que sea el negocio de Sociedad Hipotecaria Federal, sino que vaya dispersando estas capacidades de asistencia técnica que ofrece el banco hacia que las propias bancas comerciales y también los desarrolladores adopten estas medidas sin necesidad de ese tipo de fondeo y lo puedan ir haciendo migrando hacia propio capital u otro tipo de equity o otro tipo de instrumentos de financiamiento, pero ofertando este tipo de vivienda. Ya tenemos afortunadamente en México vivienderas públicas que han estado moviéndose ya en el mercado de capitales con emisiones de bonos verdes sostenibles y la vivienda al final del día ofrece mucho abanico hacia una etiqueta de estos bonos temáticos que pudiera catapultar que inversionistas se muevan, ¿no? Yo también mencionaría que sí requerimos por la parte de la autoridad una mucho mayor definición en esta mezcla de política pública y en dar cierta certidumbre. ¿Qué tenemos hoy en México? Un crecimiento masivo en la parte de mercado hipotecario que se ha mantenido muy bien y en crecimiento, pero sobre todo en vivienda usada. Vivienda usada que está creciendo muchísimo por la parte de la banca comercial, porque hay que recordar que en México dejamos de subsidiar 25% de un ticket hipotecario a la base de la pirámide formal de Infonavit o Foviste, y todos los desarrolladores migraron a un nivel de vivienda media. Esto nos puede llevar a complicaciones de oferta, donde tengamos mayores inventarios, cierta presión en no venderse, y que también estamos desatendiendo a un pedazo de la pirámide que demanda soluciones de viviendas entre los 15,000 a 25,000 dólares, que es promedio el ticket de Infonavit, y no puedan perfilarse hipotecariamente eso. Entonces yo creo que sí, el gobierno hay que ser muy cuidadosos en este análisis de datos, en cómo no solamente mejore yo una parte del producto per se, pensando en eficiencia energética, sostenibilidad, sino también cómo estoy atacando esta demanda pujante que tenemos en México, como yo mencionaba, y no solo eso, donde la vivienda por sí sola representa un 6% del Producto Interno Bruto, y si vamos a cadenas de valor y vivienda en alquiler, vamos hasta un 15% en ese Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un terreno muy, muy importante en la parte de crecimiento y desarrollo económico de este país. Entonces, la banca de fomento tendrá que estar muy atenta, muy innovando y continuando desarrollando productos para que ante situaciones adversas, como hemos vivido a nivel global y nacional por la parte económica, puedan seguir empujándose este tipo de productos en el mercado. Ernesto, finalmente, amigos de producción, les voy a compartir una gráfica con el valor de las edificaciones de las empresas constructoras y cerramos, Ernesto, con esta primicia. A ver, acabas de platicarnos de los datos, de la dificultad a veces para obtener los datos, tanto para la banca de desarrollo como para los desarrolladores. ¿Cuál podría ser la solución para esto, mi querido Ernesto? Mira, muchas gracias, Ricardo. Fíjate que siempre los que hemos estado en el mercado inmobiliario tenemos mucha información pública, existen muchísimas opciones de fuentes de información, pero tenemos mucha dispersión de la información. No tenemos una plataforma que nos ayude a hacer un análisis más ágil y tener información puntual y oportuna conforme se van publicando por los diversos fuentes de datos que tenemos en este país, que son diversas, ¿no? Desde la Comisión Nacional Bancaria, el propio INEGI, el Banco de México, la CONAVI, el Registro Único de Vivienda, etcétera. Lo que hemos desarrollado en Greenalytics en conjunto con unos colegas muy amigos nuestros que desarrollaron una plataforma
muy interesante en donde nosotros decíamos como usuarios de información que requerimos para la tarea de llevar a cabo un proyecto con consultoría o llevarles de la mano hacia entender por qué hay que llevarle cierta vocación de suelo a un proyecto en cierta ciudad. Pues había que informarnos, había que generar datos, había que construir mucha información, llevaba mucho tiempo, costaba más, o hay mucha venta de información en diversos portales o consultorías. Y lo que se hizo fue conjuntar, Ricardo, una plataforma que le llamamos InfoHabitat. Información que viene desde la demanda, la oferta, la financiación, el crecimiento económico. Y no solo eso, sino también un aspecto en temas de mapas que nos lleva a un nivel barrial y a un nivel de ciudad, para las más importantes, donde podamos entender qué absorciones tenemos, qué vocación del suelo tenemos, qué tanto vivienda abandonada tenemos, cómo están los crímenes del fuero común o el nivel de delincuencia y seguridad pública, cómo están las capas de desarrollo urbano y de servicios, que no solamente se referiría a cómo vendo mejor y especule, sino también cómo podemos hacer mejor ciudad. Entonces sería una plataforma, Ricardo, que sería muy útil para los bancos, para desarrolladores, para consultores, para gobiernos locales que estén planeando mejorar o desarrollar proyectos o incluso mejorar planes municipales de desarrollo urbano, que sabemos que tenemos un rezago impresionante, y que al igual podamos hacer también ciudades mucho más resilientes, alineadas a los polígonos de contribución urbana, que en este país tenemos desde el 2009, pero formalizados ya en ley desde el 2013, que nos llevó a esa gran crisis inmobiliaria en el 13. Entonces, básicamente, sabiendo esta dispersión y complicación que tenemos, yo los datos que te daba hoy en la mañana, pues los saqué de volada en la mañana en la plataforma, donde vi cómo estaba el crecimiento abril de hipotecario, donde vemos un crecimiento de la banca impresionante, el valor de la construcción que te daba hace un momento. Este es un ejemplo de lo que nos muestra la plataforma, muy amigable en un portal web. Entonces, yo les invitaría a que nos contacten en Greenalytics para proporcionarles información respecto de la plataforma. Tiene un costo de lanzamiento muy accesible, en membresía. Entonces, esa sería la primicia. Y apenas estamos lanzando este producto, tanto con la Asociación de Bancos como con otros colegas desarrolladores y cámaras, porque sabemos que muchas veces los costes de transacción de obtener información puntual y ágil nos lleva igualmente a encarecer las viviendas y los productos finales, y eso nos imposibilita muchas veces ofertar productos que a ese segmento de población que busquemos no logremos darle un mejor proyecto. Implica no solamente la vivienda per se, pero desde la urbanización y todos los costes de capital que sabemos nos llevan a situaciones complejas en la estructuración de un proyecto. Entonces, dentro de esta tarea de Greenalytics de apoyar a la industria, tanto por la parte corporativa como de la banca, a desarrollar inmobiliario, existe mucha información que podríamos obtener de la plataforma, no solamente con nosotros, sino que la tengan como una parte, desde utilizarla en su aplicativo en el celular o en el portal web, ¿no? Entonces, ese sería un poquito el dato de darles hoy de esta información y lo valioso de que es la información útil, oportuna, y que nos permita incluso reportar rápidamente con estos mapas que te platicaba en coordenadas de un centroide, donde nos interesara quizás comprar o desarrollar un suelo que ya tengamos, cómo están las condiciones, para así saber los retos e implicaciones que lleva hasta incluso el tipo de suelo que tenemos, que eso se representan en estos mapas. No es lo mismo construir en el tipo de suelo de Baja California que en el tipo de suelo que tiene el centro del país, lleva implicaciones de cimentación y otro tipo de cuestiones que implican costes. Entonces, muy interesante en su análisis y las tripas que lleva esta plataforma, y sin duda igualmente para la banca entender cómo se están moviendo estas dinámicas, por ejemplo, de lo que decía yo hoy. Ya no estamos hipotecando vivienda nueva como lo veníamos haciendo, se frenó esa oferta, se están haciendo una migración los desarrolladores a la vivienda media, que sí tienen más posibilidades de adquirir vivienda, pero tenemos que también ser muy astutos como bancos en cómo innovamos, en quizás analizar nuestros riesgos, diversificar un portafolio, ofertar productos donde sabemos que si es salarial que pudiera tener un ticket de vivienda un poquito más bajito. En México los bancos generalmente no prestan menos de $1 millón. Bueno, hay que ser quizás también un poquito una alianza con otro tipo de industrias hipotecarias públicas y ver cómo estos grandes bloques, ¿no? Por ejemplo, que tenemos en la plataforma nos indiquen dónde movernos. Otro dato relevante, aquí vemos que el pedazo de la parte industrial es inmenso. Estamos desarrollando mucho parque industrial, ciudades o clústeres industriales, que es muy bueno para el país, y esas familias van a requerir vivienda. Entonces, el tren industrial tendrá que llevar igual a los oferentes a tener mucha atención y a los propios bancos a estar ahí con sus brokers y con su fuerza de ventas, en que estos bloques y clústeres industriales cuenten con la oferta necesaria, y esto es lo que la plataforma podría ir proyectando y dando idea en este tipo de análisis, ¿no?
para su propio labor desde diferentes trincheras, ¿no? Desde un consultor, un banquero, un desarrollador, un investigador académico. Da para mucho, los datos siempre son valiosos para un análisis y, en fin, esa es un poquito la propuesta, Ricardo, y te agradezco muchísimo la oportunidad de compartirlo aquí con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias, Ernesto. De verdad que esto, sobre todo desde mi trinchera para el nivel de financiamiento, son datos importantísimos que debemos de tomar en cuenta. Gonzalo, amigos de España, Ernesto Infante, director de Greenalytics, gracias por esta información y pues esperamos que la industria de la vivienda y de la construcción siga siendo más verde y siga creciendo con todas estas oportunidades aquí en México. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Bueno, José Ricardo, nos despedimos. Un placer como siempre. Nosotros ahora ya nos vamos, pero no se vayan porque Visión Global continúa. Lo hacemos ahora de la mano de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo. Luego no se vayan muy lejos porque a continuación aquí en Negocios Televisión tendremos negocios de carne y hueso.